Hola, bienvenidos. Soy Eduardo Navarro, responsable cultural del Instituto Cervantes de París, y os voy a acompañar en esta visita por el Museo Nissin de Camondo aquí en París. Ahora mismo estamos en el hall de entrada a este maravilloso edificio que fue construido a principios del siglo XX, en torno a 1914, para albergar la colección que Moisés de Camondo había ido atesorando a lo largo de su vida. Este es el hall de distribución que dará por un lado al patio, por otro lado a las estancias cocina y demás estancias de servicio, y con esta impresionante escalera áulica que da acceso a la planta primera, que es la planta noble del edificio. Si os parece, vamos a hablar primero un poco de la familia de Moisés de Camondo, que ha sido pues, el principal iniciador de esta institución, de este museo. La familia de Camondo era una familia sefardí, afincada en el Imperio Otomano, en Constantinopla a la época. Pertenecen a la élite bancaria del Imperio Otomano. Habían sido prestamistas directamente del sultán, y un poco como consecuencia de los problemas políticos, económicos y sociales por los que pasó el Imperio Otomano a lo largo del siglo XIX, en la segunda mitad ve una opción trasladarse con sus negocios a Europa. El Imperio Otomano durante este siglo ha perdido ya gran parte de sus colonias occidentales, algunas se han independizado, otras han sido integradas en el Imperio Austrohúngaro, y la presencia de las potencias europeas ya es determinante dentro del funcionamiento del imperio. En 1860 Francia e Inglaterra impulsan la fundación del Banco Imperial Otomano, que asumirá la deuda del imperio. Este cambio económico en el Imperio Otomano conllevó un gran cambio en las estructuras y en las élites bancarias del imperio, y probablemente está un poco en la base de esta decisión de la familia de Camondo de buscar un escenario más seguro, más estable, donde a la vez puedan seguir desarrollando su actividad bancaria. En 1867 la familia pasará por Italia, donde se nacionalizarán y donde conseguirán el título de condes de Camondo. Llegar a París en 1869. Llega a este París de la segunda mitad del siglo XIX con una importante estabilidad, con una importante presencia internacional. Ya llegan justo después de acabar el Segundo Imperio. Francia ya tiene gran parte de sus colonias mediterráneas, mantiene todavía sus colonias en el sureste asiático, y será un momento de expansión no solo económica, sino también intelectual y urbanística. Moisés de Camondo compra a su llegada a París este espacio, que está precisamente al lado del Parc Monceau, una zona recientemente urbanizada en ese momento, y que será también el lugar elegido por otras familias un poco de esta alta burguesía bancaria para establecer su vivienda. Es todavía un París donde la tradición del salón, que se había iniciado en el 18 y que está en el origen de grandes tradiciones de pensamiento, filosóficas, sociales e incluso de artes decorativas, llega este momento en el que esta tradición todavía se mantiene muy presente, con una sociedad en la que se mezcla una antigua aristocracia ligeramente empobrecida con una nueva aristocracia que viene de origen de la alta burguesía bancaria, y que en este momento se mezclarán en una especie de simbiosis en las que, por un lado, la alta burguesía aportará sus recursos económicos, su capital, su iniciativa, y esta aristocracia empobrecida aportará un poco su abolengo, su tradición, su prestigio, y muy a menudo las propias artes decorativas que vamos a ver en este museo.
También el Museo Nissin de Camondo es el lugar ideal para hablar del coleccionismo. Moisés de Camondo, hijo de Nissin de Camondo, de que es el padre que se ha mudado a París, pronto dejará un poco de lado los negocios para concentrarse en su gran pasión, que es el coleccionismo de las artes decorativas de la segunda mitad del 18. De la segunda mitad del 18, vamos a decir, la segunda mitad del reinado de Luis XV y el reinado de Luis XVI. Continúa una tradición de coleccionismo ya presente en su familia. Su padre Nissin había comprado algunas de las piezas que tenemos en este espacio, especialmente jarrones chinos, lacas japonesas y algunos objetos de Extremo Oriente. Quiero decir que él conoce lo que es la pasión por la colección y conoce lo que es la dedicación. Habiéndose educado, proviniendo de esta élite intelectual afrancesada de Constantinopla, no es extraño que decida concentrarse en la segunda mitad del 18. Para alojar la colección, construirá este edificio que, aunque recupera al detalle la tradición dieciochesca, se permite algunas innovaciones propias del siglo XX. Las estancias ya no están alineadas como sería en el siglo XVIII, sino que generan un recorrido circular como el que vamos a ver ahora mismo. A lo largo de su vida, Moisés se dedicará con pasión y tesón a acumular los objetos que consideraba imprescindibles para una reproducción de una vivienda del 18. Recordamos que este 18 es después del gran siglo de Luis XIV, un momento de mayor apertura, un momento donde las casas se reducen de tamaño, donde los hôtels particuliers del Marais, que pertenecían a la aristocracia que temporalmente se había instalado en Versalles, vuelven a París, vuelven a readaptarlos, vuelven a abrirlos al público y exigen una demanda enorme de nueva banistería, nuevos muebles, nuevas cuberterías, vajillerías, una gran producción que reforzará las manufacturas, entre ellas Sèvres, por ejemplo, de que veremos alguna pieza destacada. Como buen coleccionista, busca por un lado completar la imagen de estas artes decorativas de segunda mitad del 18 y también la pieza singular, la pieza única. De esta manera veremos algunas de las joyas que vamos a observar. Vamos a ver, por ejemplo, un vaso, un jarrón que perteneció a Madame de Pompadour, favorita de Luis XV. Vamos a ver también un pequeño escritorio que perteneció a María Antonieta. En la documentación del museo vemos, por ejemplo, cómo Moisés fue capaz de pasarse 20 años buscando una segunda cómoda que le hiciese pandan, que le fuese la pareja de una que ya tenía. A través de la colección vemos un poco este pensamiento ciertamente obsesivo, pero a la vez muy enlazado con el desarrollo de la historia del arte del siglo XIX. Moisés era amigo íntimo del conservador del Louvre, así como del Museo de Bellas Artes, y vamos viendo lo que es la construcción de un discurso histórico sobre el XIX. La colección, como hemos dicho, presta especial atención a las artes decorativas de la segunda mitad del XVIII. Recordamos que en 1748 se descubre Pompeya y Herculano, y digamos que en esa bisagra, en esa transición que viene siendo la mitad del reinado de Luis XV, las artes decorativas pasarán de un gusto por lo rococó, por las formas circulares, el movimiento, la presencia de la rocalla, a una mayor integración de elementos clásicos. El descubrimiento primero de Pompeya y luego de Herculano permitió, además de un gran conocimiento sobre la vida privada de la antigüedad, permitió recuperar objetos de artes decorativas romanos. Estos elementos de tradición redescubiertos a mitad del 18, unidos a la aparición de elementos arquitectónicos en los muebles, configurarán un poco todo lo que ha sido llamado estilo Luis XVI, que es mucho más ligero, mucho más clásico y mucho menos ostentoso que el anterior Luis XV.
Ahora estamos en el Gran Salón o Salón Dorado, que es otro magnífico ejemplo de cómo una colección se integra en un espacio para dar una sensación de conjunto, pues efectivamente de un interior del siglo XVIII, de la segunda mitad. Vamos a destacar en este espacio primero las técnicas utilizadas en este momento. Como hemos dicho, un gran momento de florecimiento económico para Francia, acceso a materias primas de diferentes partes del mundo, lo que se verá reflejado en las talaceas de los muebles, las marqueterías y las talaceas. Algunos de los principales ebanista, la palabra viene de ébano y está vinculado a este resurgimiento del mueble del siglo XVIII, donde por primera vez se utilizan ya palo de rosa, maderas africanas, maderas americanas, donde se integran nuevos tipos de maderas que no son tan resistentes como la haya o como el roble, por ejemplo, que es necesario trabajarlas en finas láminas, pero que permiten dibujos, formas, paisajes, y a través de este trabajo que es la marquetería, en este resurgimiento del mueble, esta aparición de la figura del ebanista, vemos en el salón un poco la evolución técnica de los diferentes muebles, como pasamos por un lado de la marquetería con temas naturales o paisajes a la integración de placas de porcelana, como en el caso de ese pequeño bonheur du jour, alegría de día se llama el tipo de mueble, un pequeño gabinete para damas de día que integra placas de la manufactura de Sèvres. Vamos a ver también pinturas o lacas que se integran en los muebles, así como bajorrelieves. Dentro de este salón, y siempre valorando el gusto de coleccionista de Moisès de Camondo, tenemos algunas piezas que son especialmente remarcables. Por un lado tenemos este vaso de porcelana que perteneció a Madame de Pompadour, porcelana japonesa del siglo XVIII, perdona, laca japonesa del siglo XVIII, es laca, que fue montado en ese pie de bronce ya en el XIX, siguiendo un poco la tradición esta casi neoegipcia que vendría a raíz del primer imperio, y que está ubicado en el centro de la sala precisamente para destacar su importancia. Al lado de la chimenea, dos pequeños vasos que pertenecieron a María Antonieta, en madera mineralizada, también montados en bronce en el XIX, que están al lado de dos vasos chinos de porcelana china que pertenecían a la colección de su padre, de Nissim. El conjunto, se completaba con un trabajo finísimo de ebanistería, de madera y de marquetería que recubría absolutamente todas las paredes de la sala. A día de hoy vemos también alfombras y tapices. Parece ser que las alfombras no eran tan específicas del siglo XVIII. En el siglo XVIII se utilizaban sobre todo para peticiones reales, porque la aristocracia lo que hacía era adornar el suelo con las marqueterías, otra vez valorizando el empleo de la madera en este periodo. Vemos además algunas series de retratos. No hemos hablado de la importante colección pictórica del XVIII que alberga el museo. Los principales pintores de este momento, Boucher, Watteau, Chardin, Fragonard, son presentes sea con lienzos o sea con grabados. Una parte importante de la colección pictórica que tanto Moisès como su hermano Isaac de Camondo atesoraron fueron donados al Louvre, con la condición de que la colección no se separase durante 50 años. Esta sección quedó custodiada en el Louvre y pasados los 50 años se integró en los diferentes museos que abarcan esos periodos. Isaac de Camondo, hermano de Moisès, había comprado y coleccionado bastante sobre el impresionismo y pintura del siglo XIX, que a día de hoy están en el Museo d'Orsay.
Nos encontramos ahora en el Salón Huet, que recibe su nombre del pintor que realizó las 8 escenas que podemos observar. Son escenas pastoriles donde recupera un poco la tradición de la pintura del 18 entre las diferentes temáticas que todas están presentes en la colección de Moisés de Camondo. Estos son ejemplos destacados precisamente de este mundo un poco bucólico, completamente idealizado de la vida en el campo, y que tiene también continuas alusiones a la pintura cortesana, del cortejo, del flirteo. Moisés de Camondo concibió este espacio directamente con estos muros para poder acoger las 8 pinturas que forman el conjunto. Entre las piezas de arte mueble que podemos destacar, tenemos este secretaire a medio camino entre el bombo cilíndrico y el plano. Como podemos ver, se cierra en una especie de curva, que es precisamente un poco la transición. Es uno de los principales ebanistas del 18, que integra también el espacio curvo en los laterales, muy difícil de trabajar en la madera, y que en este espacio curvo integra esta taracea, este trabajo de arte floral con una precisión remarcable. Utiliza, como podemos ver, infinidad de número de maderas, lo podemos ver en los diferentes tonos de las diferentes flores del conjunto. Tenemos también otro buen ejemplo del tesón del coleccionista. Tenemos 2 cómodas que vienen de madera regia con plancha de mármol, que vienen completadas con unas lacas japonesas. Bueno, sabemos que Moisés de Camondo tardó 20 años en conseguir la segunda pieza. Él compró una pieza y tardó 20 años en el que estuvo persiguiendo la pareja de la primera cómoda que había comprado. No es extraño en este tiempo, en finales del 19, principios del 20, grandes subastas en las que familias de la aristocracia empobrecida sacan a subasta un poco las grandes joyas, especialmente muebles de su familia, y en este contexto Moisés de Camondo fue sin duda un habitual a esta serie de subastas, completando con precisión lo que él consideraba que iba a completar la visión ideal y bastante acertada de una vivienda del 18. Nos encontramos en el comedor de gala del Palacio del Hotel Particulier, también reconstruido a la manera con todo el detalle, desde las maderas, las tapicerías, el suelo, los muebles y los menajes, siguiendo la tradición del siglo XVIII. Hay un par de elementos que queremos destacar en este espacio. Por un lado tenemos la escultura de la Négresse, de la negra, diríamos en español, una escultura de finales del 18 que representa una figura de color con los aros en los oídos, y que corresponde un poco a este debate que plantea la Revolución, se plantea a partir de la Revolución, sobre la esclavitud.
Durante la Revolución Francesa se plantea abolir la esclavitud y recordamos que durante el 18 Francia, especialmente algunos de los empresarios e emprendedores de la zona de Burdeos, de la Aquitania, habían jugado un papel muy importante en las corrientes esclavistas que pues digamos trasladaban, secuestraban y vendían esclavos de África en Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, Brasil. Este debate toma cierta importancia, unas cuestiones capitales durante la Revolución, y conllevará también toda esta aparición de figuras que de alguna manera, en este caso en concreto, presentan a una esclava que ha sido liberada por el Comité de la Revolución. Por un lado traen el tema a debate, por otro integran la representación de la negritud dentro de las artes más elevadas del 18, que hasta la fecha no se había representado, y por otro lado supone una representación de los valores de la República. Siendo del 18, es normal que Moisés de Camondo quiera integrarlo en su espacio colección. Por otro lado, tenemos detrás también uno de los ajuares, de las vajillerías que el coleccionista compró para completar un poco su espacio. En este caso es el servicio de Lefebvre, que es un servicio de una vajillería que realizó la manufactura de Sèvres a raíz de la historia natural de Buffon. Seguimos otra vez en pleno siglo XVIII en el carácter universalista y en su carácter enciclopédico, el siglo de las luces. Seguimos en este periodo de luces, de descubrimiento, de desarrollo de las ciencias y las letras, y sobre todo de difusión y universalismo pedagógico. En este caso, Sèvres realiza este servicio recuperando las figuras, las ilustraciones de los pájaros que Buffon había integrado en su historia natural. Por supuesto, es una joya de la cerámica del siglo XVIII, de la porcelana del siglo XVIII, que además de representar la calidad de los artistas y la calidad de los procesos de ejecución, continúa un poco esta especie de espíritu de las luces, de investigación y de difusión. Nos encontramos ahora en el pequeño despacho, en el Petit Bureau de la planta noble. Probablemente era en este espacio donde Moisés concebía un poco recibir a las visitas y gestionar esos negocios que hemos dicho que nunca gestionó, porque estaba sobre todo dedicado al coleccionismo. A día de hoy atesora una parte importante de la colección pictórica. Siempre en este espíritu del 18 no podía faltar la veduta veneciana, la vista veneciana. En este caso podemos ver cuatro cuadros de Guardi bastante impresionantes, 4 vistas de Venecia, 2 más grandes a los lados de la chimenea y otros 2 más pequeños en el muro con el resto de la colección. Los otros muros del espacio lo integran una buena selección de esta pintura dieciochesca, pues desde personajes de la Divina Comedia, escenas galantes, pequeños formatos, alguna ruina arqueológica que nos habla un poco de ese pregusto que ya se plasmará en el siglo XIX, pero cuyos ejemplos dieciochescos tenemos presentes, medallones. En las colecciones del museo podemos hacer un poco un recorrido por todo lo que son las temáticas del 18. Escenas de animales, fábulas, chinerías. Chinerías vienen siendo otras escenas idealizadas del Extremo Oriente, que combinan también con ese gusto por las lacas y por la cerámica china y japonesa. Y un poco podemos realizar un recorrido también por los principales autores. Boucher, Chardin, Watteau están todos presentes en este espectacular sitio, sin olvidar los Guardi de Venecia.
Estamos en la biblioteca donde acabaremos nuestra visita por el Museo Nissim de Camondos, en el segundo piso de esta residencia. El segundo piso fue concebido como estancias, digamos, un poco más particulares, privadas, donde los miembros de la familia iban a vivir. Y decimos iban a vivir porque de hecho residieron muy poco en este edificio. Una vez que se concluyó en 1914, precisamente concebido para ser un poco gran salón y centro, como había sido el salón familiar de la mujer de Moisés de Camondo. Poco después estallará la Primera Guerra Mundial. De los dos hijos de Moisés, el varón Nissim, que recibe el nombre de su abuelo, el padre de Moisés, que había venido a París, morirá en un accidente de aviación durante la Primera Guerra Mundial. Él está destinado al servicio de fotografía aérea. Él morirá en un combate y esto sumirá en una profunda depresión a su padre Moisés, haciendo que abandone todavía más la ocupación de sus negocios y se concentre exclusivamente en su colección. A raíz de este momento, su hijo Nissim ha muerto. Su hija está mucho más interesada en el deporte que en el arte o en la colección, y Moisés comienza a reflexionar sobre qué va a pasar con su colección. Decide cederla al Estado francés bajo la tutela del Museo de Bellas Artes, del Museo Nacional de Bellas Artes, sobre la cual todavía está. En su testamento dejará dicho que la colección no se puede desgregar, ni los muebles pueden cambiar de lugar, ni los vasos, ni los jarrones. Cada elemento debe permanecer en el sitio donde él lo puso. Este deseo se ha mantenido dentro de una cierta lógica, se ha movido alguna pequeña cosa para facilitar el acceso, pero hasta el día de hoy se ha mantenido el conjunto de la colección, que por un lado nos habla de este siglo XVIII, de las luces universal, nos habla de este cambio de siglo entre el XIX y el XX, con esta burguesía bancaria ennoblecida y con este afán de vincularse al prestigio de la historia, y por otro lado nos habla del tesón y el detalle del coleccionismo.